Listo, entonces, bueno, había empezado sin grabar, entonces acá está el botón eliminar, pues lo único que he hecho es como agregar el botón eliminar y ponerle acá el pues cambiarle el nombre a botón eliminar, ¿no? No he cambiado gran cosa. Ahora lo que hay que hacer, ¿no? Pues voy a empezar como por lo que siempre empiezo, que es creando aquí el método. Entonces agregar query, yo sé que es un SQL statement, sé que quiero agregar un update, y acá pues vamos a ponerle set update persona, porque pues así es que se llama nuestra tabla. Set, entonces name igual a name, tienen que ponerlo así, igual a age. ¿Qué significa esto? Básicamente es el name en mi base de datos, asignarle el name que yo te voy a pasar a través de visual. La edad que yo te voy a pasar, actualízala a través de actualízala utilizando la variable de visual, donde la condición, el ID de mi base de datos sea igual al ID que yo te voy a pasar. Entonces, es eso lo que significa básicamente. No es algo pues que no hayamos visto ya en la clase de base de datos, entonces ya aquí está next. Acá le voy a poner el nombre de actualizar datos. Next. Yo creo que ya quedó. Miren que esto tiene como el name, el age y el ID. Entonces, este ID es el que hay que buscar, ¿no? Y ese es el que hace que pues esto toque agregarle algunas cosas adicionales. Entonces, em, bueno, vamos a ver cómo es que lo hace. Acá, por ejemplo, vamos a poner, a crear un método, ¿no? Que pueda devolver o el entero o un nulo. Y ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a crear el método, va a devolver entero o nulo. Eso es lo que significa este int. Y ese signo de interrogación es, bueno, tú me puedes devolver entero o un nulo. Y vamos a llamarle obtener datos. No mentiras, no es obtener datos, es obtener, obtener ID. Listo. Entonces, yo tengo que devolverle dos valores a esto, ¿no? Yo tengo que devolverle dos valores a esto porque yo le estoy diciendo que le voy a devolver dos valores. Entonces, la forma de hacer eso, porque no puede haber dos return en el mismo método, es return, perdón, vamos a intentar, y aquí vamos a usar un try catch para eso. Entonces, voy a devolver, el profesor tiene una sentencia que es esto de acá, y eso no me lo aprendo de memoria, entonces pues em, no sé si ustedes se lo quieran aprender de memoria, pero acá, ¿qué error me da? Me dice que no puede convertir explícitamente string a int, entonces vamos a hacerlo nosotros em, con el método que utilizamos todo el curso, que es int.parse. Entonces ya esto no es como un error, es más como una advertencia. Pero entonces pues ya que está ese entero, lo único que nos hace falta es como devolver el null. Pues porque aquí ya estamos devolviendo el entero y acá devolvemos el null. Entonces se hace con try catch, ¿no? Porque tú no puedes tener dos return aquí como seguidos, o sea, yo no podría simplemente quitar este try catch y poner return esto y debajo return esto, ¿no? Tiene que pues, ser como en dos sentencias diferentes. Y bueno, por eso utilizamos este try catch. Entonces, ahora, esta vaina que es, ¿esto qué significa?
Básicamente eso lo que significa es que aquí, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí está. Esta es mi tablita o mi grid view, ¿no? Lo que muestra el programa cada vez que corre. Esto es lo que muestra. Entonces, voy a ver si muestro aquí un poquito la sentencia. Data grid view es todo esto. Rows, pues esto es un row. Tin, tin. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí con current row, que es como fila actual, es la que yo selecciono. O sea, si yo selecciono esta, va a ser esta. Si selecciono esta, va a ser esta. Y si selecciono esta, va a ser esta. La que yo seleccione. Em, ese current row vas a seleccionar el valor que esté en la celda cero. Entonces, la celda cero siempre va a ser el ID. Esta. O sea, si yo selecciono esto, va a ser esto. Si yo selecciono esto, va a ser esto. Si yo selecciono esta, va a ser esta. Siempre va a ser el ID. Y ahora recordé que hay algo que no hemos hecho. Y es que el profesor cambió estas variables como multiselect. Esto lo puso en false. Tienen que seleccionar el grid view. Aquí donde dice selection mode, él lo cambió a la que dice full row select. Enable resizing, pues eso está bien. Y aquí read only le puso true. Entonces, para que lo pongan tal cual así, entonces multiselect falso para que no puedan seleccionar más de una fila. El read only true, el enable resizing, pues eso no importa, realmente no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Y el full row select es como para que siempre te seleccione la fila completa, ¿no? Y bueno, listo. Ahora, pues ya tenemos el botón, ¿cierto? Por acá. Bueno, yo le puse eliminar. Vamos a cambiarlo porque no es eliminar, es actualizar. Actualizar. Y acá también es actualizar. Ok. Ahora le damos clic acá. Y en mi botón actualizar, yo voy a crear una variable, ¿no? Que va a almacenar el valor que me va a devolver este obtener ID. Bueno, ¿y por qué carajos quedó con ese nombre? No sé. Bueno, listo. Entonces voy a crear una variable de ese mismo tipo, ¿no? Entero nullable. Y le voy a llamar ID. Y ese ID le voy a asignar obtener ID. Entonces, si yo le pongo ID solamente me va a dar un error porque la variable me está devolviendo int nullable. Entonces acá hay que ponerle también int nullable. Int signo de interrogación. ID, obtener ID. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ID sea igual a null? ¿No? Cuando el ID sea igual a null, vamos a ir haciéndolo if ID, perdón, cuando el ID sea diferente de null, ¿qué va a hacer esto? Voy a crear una nueva instancia de, o sea, literal es como esto, ¿no? Literal va a ser esto, como lo mismo, copiamos y pegamos para no estar eh, haciendo como doble código. Y acá le voy a pasar el ID. Entonces, ¿qué hice? Simplemente creé una nueva ventana de la que ya teníamos, o sea, de esta. Y bueno, esto, wait, creo que me fui a donde no era. Y acá pues la estoy mostrando y acá la estoy refrescando. Ahora, ¿por qué me da error? Porque en mi form de aquí, en mi form, perdón, en mi form de persona, yo en ningún momento le estoy diciendo a esto que me tome pues un int de ningún tipo, ¿cierto? Entonces, como yo no le estoy diciendo a esto que me tome un ID, por eso me está dando error. Entonces,
aquí donde dice public form, donde está este initialize component, antes de esto vamos a crear una variable privada que se llama lo mismo, pero le podemos poner hasta el mismo nombre si se nos da la gana, id, pero bueno, si vamos a dejarla así, id, y acá yo le voy a decir, bueno, tú vas a tomar una variable que se llama literal id, pero yo voy a cambiar como el nombre para no confundirlos. Bueno, mentiras, vamos a dejarla así, o mentira, vamos a ponerla aquí para que ustedes vean como más la diferencia, y eso va a ser null, ¿no? En principio va a ser null. Y bueno, aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es asignar esta variable, así ya no me deja de dar error. Entonces, ¿qué estoy diciéndole yo a este programa? Yo le estoy diciendo, ok, tú tienes acá, yo te estoy pasando, ¿dónde está? Aquí, listo. Yo le estoy diciendo, ok, yo te estoy pasando, sea un nulo, ¿no? Perdón, sea un entero o sea un nulo. Ese entero o ese ID que yo te estoy pasando, cuando tenga un valor, va a ser un ID de estos, ¿no? Entonces, como va a ser un ID de esos, ¿dónde está? Acá. A este ID, pues yo lo estoy recuperando, o sea, básicamente lo que estoy sacando es el ID de mi grid view, lo estoy pasando a mi otro form, porque pues este form no tiene forma de acceder a ese valor ID si yo no se lo paso. Entonces todo ese código es para que este form de acá pueda acceder al ID que yo estoy obteniendo de aquí al seleccionar una fila completa, ¿no? Esa es como la forma en la que se está haciendo. Entonces, listo, ya aquí está ese ID y pues lo único que tenemos que hacer es usarlo. Entonces la forma de usarlo es aquí dentro de este mismo botón guardar. Nosotros tenemos dos formas, ¿no? Cuando el ID es null, pues como a mí mi insertar datos solamente me pide, porque miren que aquí está base de datos, mi insertar datos que me pide a mí, solamente me pide nombre y edad. Mi actualizar datos me pide nombre, edad y ID. Entonces, ¿yo qué tengo que decirle a este coso? Bueno, le tengo que decir con un if. Esto no lo voy a tocar. Más o menos va a ser como esto de aquí. eh, Más fácil es lo que vamos a modificar. Le voy a decir, bueno, vamos a hacer si el ID que yo te estoy pasando es igual a null, ¿qué quiere decir? Que yo estoy dándole clic al botón, pues si mi ID es null, entonces yo te estoy llamando al insertar datos. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy necesitando. Uy, ¿será que esto funciona? No, no funciona. Porque yo no lo estoy necesitando. Entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué fue lo que yo cerré acá? El código. Vamos a ver aquí en Code. Listo, entonces, es eso, ¿no? ¿Por dónde íbamos? Por acá. Entonces, yo te estoy llamando mi insertar datos, ¿no? Porque mi ID es null. Y es como el ID es null, pues yo no lo estoy necesitando. Entonces, lo que estoy haciendo es llamar a este insertar datos. Pero, en caso contrario, esto es en foreign personas, pero en caso contrario, que es el else, en caso contrario, si yo te estoy pasando un ID, eso quiere decir que tu TA vas a utilizar el de actualizar datos. Entonces, esto de aquí
lo podemos copiar. Literal, copiar y pegar. Y ahora le voy a pasar el ID, ¿no? Fácil, tan fácil como eso. Ahora, eso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ese ID es de tipo int, pero hay que cambiarlo a int con el simbolito. Y está marcada porque me da error que dice acá. Cannot convert into... Ok, wait. Me dice... Cannot convert to int. Ah, ok, o sea que lo que hay que convertir es esto a entero. Sí. ¿Y por qué? Porque SQL, o sea, recuerden que esto es lo que le estamos pasando a SQL. O sea, esto, SQL no sabe que existe un tipo de dato nullable en C Sharp. O sea, SQL no tiene ni idea de esto. Entonces, hay que cambiar este tipo de dato que es, recuerden cómo lo declaramos, int nullable o int que puede ser nulo también, a solamente entero. Entonces, es básicamente eso. Acá, recapitulando un poco, porque no sé si de pronto fue que me enredé. Yo lo que estoy haciendo es, yo estoy seleccionando la fila, ¿no? Con este statement de acá, yo estoy seleccionando la fila y le estoy seleccionando este valor, ¿no? Entonces, cuando yo clique en el botón actualizar, si ese botón actualizar es diferente de nulo, entonces lo que vas a hacer es que vas a crear una nueva ventana y a esa nueva ventana, ¿no? Si ese valor es nulo, yo lo que estoy haciendo es insertar un dato. Si ese valor no es nulo, lo que estoy haciendo es que estoy actualizando un dato porque yo seleccioné un ID que ya está en la tabla. Entonces es básicamente eso lo que hay que hacer. Estoy yendo de pronto sobre el código que utilizó el profesor, a ver si de pronto me está faltando algo. Yo creería que no. Sí, listo. Entonces, aquí está. Lo único que voy a hacer es por acá, this.close. Bueno, listo. Entonces vamos a probarlo a ver si ya no funciona. Entonces vamos a modificar este de Messi, ¿no? Yo lo selecciono, le doy actualizar, él me genera esta nueva ventana. Recuerden que por la definición que le dimos a SQL esto no puede ser vacío, entonces vamos a cambiarlo a Ronaldo. Y yo creo que Cristiano tiene 38 años, lo que sea. Le doy guardar y miren que se actualiza. Entonces ya está actualizado. Y si yo por ejemplo quiero cambiar el de Carlos también, vengo acá a nombre, le pongo, yo que sé, Emilio o lo que sea. Le pongo que en lugar de 10 tiene 12. Y le doy guardar. Y miren que Emilio ya se actualiza. Entonces ya con eso sería el método de actualizar. Pues es un poquito más complicado, pues no complicado, sino más largo. Lo importante es tener en cuenta qué es lo que estás haciendo acá, ¿no? Que aquí estás devolviendo un entero porque necesitas un ID para tu método de actualizar datos y cuando ese ID es null, pues está llamando insertar datos. Entonces eso lo estás controlando con esto de acá, con esta funcioncita de acá, que es cuando le estás dando al botón al clic, perdón, clic al botón actualizar. Y por acá, ¿dónde es? En tu form, pues cuando le das clic al botón guardar, que es, no lo tengo acá, vamos a correrlo. Bueno, no me está dejando, pero bueno, cuando le dan clic al botón actual al guardar, pues él va a reconocer, ¿no? Si el ID es nulo, pues ya sabe que estás insertando.
Y si el ID no es nulo, pues ya sabe que estás actualizando un dato que seleccionaste. Y así de simple.